A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Ulixa Arcaya, en la coordinación de este espacio Génesis Rodríguez y en la producción Mario Villarreal. En los controles Gregor González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. Andreina Baduel negó que su padre, el general Raúl Isaías Baduel, padeciera de coronavirus y acusó al régimen de Nicolás Maduro de haberlo asesinado. El régimen asesinó a mi amado y valiente papá, Raúl Baduel. Recientemente tuvimos la fe de vida de él. Es falso que tenía COVID-19, publicó en su cuenta de Twitter. La joven destacó que su padre les había reiterado una y otra vez que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía y que su único propósito era dejarnos un legado de dignidad y fe. La versión oficial divulgada hasta ahora por el fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista Tarek William Saab es que la muerte del exministro de Defensa fue consecuencia de COVID-19. Por su parte, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, aseguró este miércoles que la muerte en prisión del general Raúl Isaías Baduel es un nuevo delito que se suma al expediente criminal de Nicolás Maduro. La muerte lamentable del general Raúl Baduel, quien permanecía injustamente preso en las mazmorras de Maduro, es responsabilidad directa de la dictadura. El general Baduel fue víctima durante años de torturas, tratos crueles e inhumanos y de todo tipo de vejaciones. Maduro y sus cuerpos represores siguen sumando delitos a sus expedientes criminales. El general Raúl Baduel murió bajo su tutela, señaló a través de un hilo en Twitter. A propósito, Juan Guaidó calificó como un asesinato la muerte en prisión del general Raúl Baduel y advirtió que la Fuerza Armada es cómplice y guarda silencio. Al general Raúl Baduel lo asesinó la dictadura, lo secuestró, lo torturó y le negó atención médica. Tras 12 años de brutal sufrimiento, Baduel es el 10º preso político que muere en manos del régimen. Hoy más de 250 venezolanos continúan en riesgo como rehenes de la dictadura, señaló mediante un mensaje en Twitter. El líder opositor destacó además que las atrocidades como esta reiteran que en Venezuela se viola sistemáticamente los derechos humanos. Ante ello, se consideró que estos crímenes no pueden quedar impunes y que el silencio de nuestra Fuerza Armada los hace cómplices. Por su parte, Iván Simonovic se pronunció tras conocerse la muerte del general Raúl Isaías Baduel bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, presuntamente por coronavirus, según informó el fiscal general del chavismo Tarek William Saab. Octubre Rojo, se repite la historia en la sede del SEBIN, donde accidentalmente murió Fernando Albán. Ahora le toca al general Raúl Baduel, la piedra en el zapato de Padrino López, señaló Simonovic. La muerte se conoció solo 2 semanas después de que familiares exigieran una fe de vida y denunciaran su traslado irregular a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Por su parte, Gonzalo Imiot, vicepresidente de la ONG Foro Penal, denunció este martes que con la muerte del general y exministro de la Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, ya son 10 los presos políticos que mueren bajo la custodia del Estado. La responsabilidad sobre la vida y la salud de cualquier detenido recae sobre el Estado, escribió Imiot en Twitter. El vicepresidente de la ONG además recalcó que el Foro Penal ha exigido que los presos políticos les brinden los tratamientos médicos necesarios sin que esta petición sea cumplida y no garanticen sus derechos a la salud. En otras noticias, la Embajada de Venezuela en Colombia emitió un comunicado en el que se solicita a las autoridades colombianas una investigación inmediata ante el asesinato de 2 menores de edad a manos de grupos irregulares, hecho ocurrido en días recientes en la población de Tibú, al norte de Santander. Desde la Embajada de Venezuela en Colombia lamentamos los hechos acaecidos en Tibú, en los que fueron asesinados 2 niños presuntamente venezolanos a manos de grupos irregulares, señala la representación de la Embajada en la cuenta oficial de Twitter. Solicitamos a las autoridades una investigación que dé con la verdad y castigue a los responsables. El asesinato de los 2 jóvenes se produjo el pasado viernes, después de ser detenidos cuando supuestamente robaban a un comercio local de dicha localidad en el departamento fronterizo del norte de Santander.
Horas después, los dos jóvenes, uno menor de edad y otro de 18 años, aparecieron muertos en una carretera que conduce a la localidad de El Tarra. Ambos tenían tiros en la cabeza y en sus cuerpos también fueron atados y carteles que decían ladrones. Por su parte, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que la administración de Nicolás Maduro denunciará ante la ONU y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos del organismo internacional el asesinato de niños venezolanos en la localidad de Tibú, en Colombia. Ante el abominable asesinato de niños venezolanos en Tibú, Colombia, el presidente Nicolás Maduro ha instruido al canciller Félix Plasencia para elevar la denuncia ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que este crimen no quede impune, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter. A propósito, el fiscal general del régimen, Tarek William Saad, denunció este martes que la violencia contra migrantes venezolanos en Colombia son crímenes de lesa humanidad. Al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 833 dados por desaparecidos entre el año 2015 y 2020 en Colombia. Veamos. Pero yo quiero destacar que este no es un hecho aislado, no es un hecho excepcional. Al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 836 fueron dados por desaparecidos. Es decir, si sumamos los ya identificados como asesinados más los desaparecidos, la cifra de manera aterradora puede llegar aproximadamente a los 3.000 venezolanos muertos, víctimas del odio, de la xenofobia que las autoridades del Estado colombiano han impulsado y promovido contra la población venezolana residente en Colombia. Esos son delitos y crímenes de lesa humanidad. Todos los estudiosos de los derechos humanos sabemos que cuando desde el Estado se instiga el exterminio de un grupo humano, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, y eso yo lo tipifico así. El asesinato masivo de venezolanos en Colombia por parte de autoridades del Estado colombiano o de grupos tercerizados, aupados, armados y financiados por el Estado colombiano, llámese como se llame. Y en otras informaciones, en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional del diputado Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia presentó una comisión especial para dar inicio inmediato a la investigación de la situación actual de la empresa venezolana Monómeros con sede en Colombia. Antes de proceder a la aprobación de dicha comisión, el presidente encargado Juan Guaidó expresó que si alguien se aprovecha de los cientos de miles que luchan por la recuperación de la democracia, el tráfico de influencias es corrupción y debe ser claramente señalado y denunciado. Esta investigación es urgente, la reestructuración ya tiene 3 renuncias de la directiva de Monómeros y hay que concretarlas de manera inmediata y de manera profesional, agregó. La comisión especial propuesta por el diputado Guanipa estará integrada por 5 miembros para investigar situación de Monómeros y de manera inmediata deberán trasladarse a Colombia. Los resultados de las investigaciones se deben entregar en 10 días continuos. De los resultados deberán haber una auditoría externa desde 2018 hasta la actualidad y la reestructuración. Esta comisión especial estará integrada por Viviana Lucas, de Primero Justicia, Ronmy Flores, de Acción Democrática, Marco Aureliano Quiñones, de Voluntad Popular, un representante de Un Nuevo Tiempo y un representante de las minorías. Entre tanto, el encargado de las relaciones exteriores de la oposición venezolana, Julio Borges, llamó a despartidizar el manejo de activos de su país en el extranjero y opinó que es necesario relanzar la unidad entre los movimientos que detractan al gobierno de Nicolás Maduro antes de definir si se renovará la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó en 2022. Borges, coordinador nacional del Partido Primero Justicia, afirmó este martes que aún no existe consenso entre la oposición para la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó a partir del 4 de enero de 2022,
cuando vence la vigencia del estatuto para la transición aprobada por el Parlamento. Es algo que está en discusión, no se sabe qué va a pasar. El gobierno interino no es un fin en sí mismo, es un medio para ver si nosotros logramos el cambio. Hay que ver qué cosas hay que hacer para relanzar la unidad y retomar el foco. El dilema no es si renovar o no. El gobierno interino es cómo relanzar, rediseñar el foco. Este camino en el que estamos no es, dijo desde Bogotá durante un foro sobre el manejo de activos de Venezuela en el exterior. Dijo a nuestros colegas de La Voz de América. En otras noticias, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, advirtió que si es eliminado el gobierno interino, el régimen de Nicolás Maduro pudiera tener acceso a los activos en el exterior valorados en cerca de 10.000 millones de dólares. Que no esté Juan Guaidó como legítimo representante de la constitucionalidad tendría tremendas consecuencias. Por ejemplo, le daría a Maduro acceso inmediato a activos de la nación, acceso a los fondos que están en el FMI, y los fondos que están en cuentas congeladas. Escuchemos. Lo primero es el contexto. No hablar de gobierno interino, sino hablar de la figura constitucional que es el presidente encargado. Al haber habido una elección fraudulenta en el año 18, cuando Maduro se reelige fraudulentamente, eso deja un vacío que se llena en enero del año 2019 con lo que establece el artículo 233 de la Constitución, que dice que asume la presidencia de manera encargada el presidente de la Asamblea Nacional hasta que se den unas elecciones presidenciales. Bajo ese supuesto legal constitucional todavía seguimos hasta que se den las elecciones. Ahora bien, las consecuencias de que no esté Juan Guaidó como legítimo representante de la constitucionalidad tendría tremendas consecuencias. Por ejemplo, le daría a Maduro acceso inmediato a activos de la nación, acceso a los fondos que están en el Fondo Monetario Internacional, fondos que están en cuentas congeladas, fondos que están en litigios, como es el caso del litigio del oro en Inglaterra. Quizás no de manera inmediata, pero sí en cuestión de semanas o meses, la dictadura de Maduro podría tener acceso a casi 10.000 millones de dólares. Y esto, por supuesto, es un interés estratégico por parte de la dictadura, que todos tenemos que estar muy claros de las consecuencias que eso significaría. En declaraciones para RCR, Iván Freites, miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, condenó que hace 2 semanas en el centro de refinación Paraguaná, 7 trabajadores de PDVSA fueron detenidos por funcionarios del régimen de Maduro por supuestamente impulsar el sabotaje y el terrorismo en las instalaciones. 2 semanas en el centro refinador Paraguaná, 7 compañeros fueron también detenidos y acusados de sabotaje y terrorismo. O sea, la política del régimen no cambia. Y nosotros seguimos actuando bajo las mismas, los mismos parámetros, queriendo hacer ver que Venezuela se puede ir a un proceso de elecciones donde no se va a elegir. Y el más claro ejemplo de esto, y no es que me estoy desviando del tema, sino que todo esto parte de la política. Nosotros vimos cuando hicieron las elecciones internas del PSV que los ganadores no fueron candidatos o no son candidatos, y esas elecciones internas estuvieron controladas por el CNE. Eso indica qué es lo que va a pasar el 21 de noviembre en Venezuela. En Venezuela no hay elecciones. La gente va a salir a votar, el que quiere ir a votar, pero no elige. Lo impone Nicolás Maduro y su pandilla. Les estamos presentando
Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En internacionales, el presidente Joe Biden participó este martes en un encuentro virtual con los líderes del G20. La agenda se cerró en esfuerzos multilaterales para enfrentar los retos humanitarios y de la seguridad en Afganistán, donde Naciones Unidas alerta sobre el inminente colapso económico. Siguiendo el llamado hecho por Naciones Unidas, la Unión Europea anunció una contribución de emergencia de 1.000 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria en Afganistán y su repercusión en países vecinos. Más información con nuestros colegas de La Voz de América. Siguiendo el llamado hecho por Naciones Unidas, la Unión Europea anunció una contribución de emergencia de 1.000 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria en Afganistán y su repercusión en países vecinos. Acordamos tener un enfoque calibrado para brindar apoyo directo a la población afgana con el fin de prevenir una catástrofe humanitaria, sin reconocer a los talibanes. Los fondos fueron develados tras una reunión virtual del G20, en la que participó el presidente Joe Biden. La Casa Blanca resumió el carácter del encuentro a través de un comunicado. Los líderes discutieron la necesidad crítica de mantener un enfoque prioritario en nuestros esfuerzos contra terrorismo, incluidos aquellos contra las amenazas de ISIS-K, y garantizar un paso seguro para los ciudadanos extranjeros y los socios afganos con documentación que buscan salir de Afganistán. Según Naciones Unidas, cerca de la mitad de la población afgana enfrenta las consecuencias de la crisis humanitaria y económica, agravada tras la llegada al poder del Talibán, que supuso el recorte y congelación de la ayuda internacional con la que sobrevivía la nación. Necesitamos encontrar formas de hacer que la economía vuelva a respirar, y esto se puede hacer sin violar las leyes internacionales o comprometer principios. En septiembre, el gobierno estadounidense anunció el aporte de $64 millones en fondos de ayuda humanitaria para Afganistán, canalizados a través de organizaciones independientes. La contribución durante el año fiscal 2021 fue de $330 millones, según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En internacionales, un terremoto de 5.5 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió este miércoles a la provincia argentina de Santa Cruz, al sur del país y frontera con Chile, sin que hasta el momento se hayan reportado daños ni heridos. El sismo de 5.5 grados de magnitud y a 10 kilómetros de profundidad se produjo a las 4:55 hora local, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. El epicentro se registró a 4 kilómetros al noreste de la localidad de El Calafate, a 256 kilómetros al noreste de la capital de Santa Cruz, Río Gallegos, y a 566 kilómetros al noreste de la localidad de Ushuaia, en la más austral provincia de Tierra del Fuego. Y en Deportivas le damos el pase a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias por este enlace, Helen. Amigas y amigos de Radio Caracas Radio, sean bienvenidos al boletín deportivo de este miércoles 13 de octubre. Comenzamos. Iniciamos con béisbol de la Gran Carpa porque los Dodgers de Los Ángeles forzaron el quinto y decisivo choque en la serie divisional de la Liga Nacional ante los Gigantes de San Francisco. El equipo californiano derrotó 7-2 al elenco de la Bahía, y el ganador de esta serie se va a medir ante los Bravos de Atlanta, que a su vez dejaron fuera a los Cerveceros de Milwaukee en busca del banderín del viejo circuito. En béisbol venezolano tenemos que Lipson Nava se incorporó a los entrenamientos del cuerpo técnico que dirige José Alguacil, manager de los Leones del Caracas. Nava ejercerá como coach de banco del equipo melenudo, y recordemos que durante su carrera llevó a las Águilas del Zulia al campeonato de la temporada 2016-2017. Hablamos un poquito también de fútbol internacional, porque el argentino Sergio El Kun Agüero no solamente ha tomado sus primeros minutos con el Fútbol Club Barcelona en un amistoso, sino que aparentemente está totalmente recuperado de la lesión de rodilla con la cual llegó a ser presentado en la disciplina catalana. Pasamos ahora al fútbol, pero un poquito más cerca de nosotros, en nuestras fronteras, con la Vinotinto, porque la Federación Venezolana de la Disciplina emitió un comunicado donde manifiesta que fue impedido el equipo nacional para realizar sus entrenamientos en las instalaciones del Colo-Colo. Esto en el marco del choque de mañana de la Vinotinto ante su similar de Chile en Santiago. En futsal, la jornada de este miércoles tendrá dos compromisos.
los cuales serán Vikingos de Miranda ante Portuguesa, mientras que Titanes de Lara hará lo propio contra Brillantes de Maracaibo. Les invitamos a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.